semana anterior en Marcos que Jesús quería llevar a sus discípulos a entender lo que era la libertad, y por eso pasó al otro lado del mar, a Gadara. ¿Y qué fue lo que hizo cuando pasó al otro lado del mar? ¿Recuerdan? Liberó a alguien. ¿De qué lo liberó? Ajá, de los demonios. ¿Y cuántos eran? Eran un montón. Muy bien. Exacto. ¿Y qué pasó con la gente de esa región cuando Jesús envió los demonios a los cerdos y los cerdos se fueron al despeñadero? Se pusieron bravos. ¿Y qué hicieron? Lo echaron. Ajá, lo echaron. Así es. Eso dice en el versículo 34 del capítulo 8. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Recuerdan? Bien, ¿y qué pasó con ese que él liberó? Ajá, comenzó a hablar de lo que Jesús había hecho. Muy bien. ¿En cuántas ciudades fue? A 10 ciudades fue a hablar. Perfecto, muy bien. Excelente, todos hicieron la tarea bien. Hoy vamos a hablar sobre esa libertad que Jesús nos dio. La semana pasada es hacia la libertad. Hoy vamos a hablar de esa libertad. Y específicamente vamos a hablar de 3 aspectos que Jesús nos liberó. Teníamos una vida pasada en la cual esos 3 aspectos de lo que vamos a hablar hoy nos tenían montados. Nos la tenían montada. Pero Jesús nos liberó de esos 3 aspectos, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Capítulo 9 dice... Si no tienes Biblia, puedes leerla en el video. ¿Ok? Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Ok, para entender qué era lo que ellos estaban pensando, leí los otros evangelios. Y dice que lo que estaban ellos pensando era: muerto, este hombre blasfema, porque solo Dios puede perdonar pecados. Así que si este está diciéndole que los pecados le son perdonados, él se está haciendo a sí mismo Dios. Este es un blasfemo. ¿Ok? El Señor Jesús dice en el versículo 4, conociendo los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Voltea, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ok, miren lo que está subrayado. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y conociendo Jesús en su corazón lo que ellos estaban pensando, Él les dice: ¿qué es más fácil? A ver, díganme ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decir, ¿dónde está?
los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. ¿Qué es más fácil? No, son igual. Son igual. Miren, yo puedo decir, miren que la comparación es entre el decirlo. Yo puedo decir levántate y anda, o puedo decir tus pecados te son perdonados. ¿Son igual cosa? Son igual de fácil. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo difícil? Verlo. Yo puedo decirle a alguien tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede saber eso? ¿Quién puede ver eso? Nadie. Así que si yo lo digo, bueno. Pero si yo le digo a Luis Carlos, levántate de esa silla, toma la silla y vete, y yo me levanto y cojo la silla y me voy, se acaba el servicio porque ya no. ¿Qué va a pasar? Ahí sí todo el mundo va a hacer ¿cierto? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Yo puedo hacer lo difícil. Así que si yo puedo hacer lo que ustedes pueden ver, pueden estar absolutamente seguros de lo que no pueden ver. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Ok? Bien, miren lo importante de esto. Él les dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿dónde? ¿En el cielo? En la tierra, para perdonar pecados. Él les dice, levántate, coge la cama y vete. ¿Ok? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Luego dice, es maravilloso que Dios haya dado tal potestad a los hombres. Ok, ¿de qué vida nos está salvando Jesús? Primera cosa, primera vida de la que nos ha salvado, de la vida pecaminosa, de la vida de pecado. Todos nosotros hemos vivido una vida pecaminosa. Y esa vida pecaminosa nos ha esclavizado. Esa vida pecaminosa nos ha esclavizado. Hemos sido esclavos de ella. Se puede ser esclavo de dos maneras. Una, físicamente. Las personas podemos ser, por el pecado, físicamente esclavos, como este paralítico. Él estaba paralítico porque había cometido pecados. Por eso era que el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. No le dice, levántate y anda de una vez, le dice, tus pecados te son perdonados. Él sabía que estaba paralítico por el pecado. El pecado puede ser absolutamente destructivo con nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas sufren de VIH hoy en día en el mundo? Ya son millones. Y la gran mayoría de los que sufren de VIH no es porque nacieron con VIH, sino porque son promiscuos. Tienen una mujer hoy, mañana tienen otra, pasado tienen otra, traspasado tienen un hombre, después otro hombre, y después vuelven una mujer, y van pasando el virus. ¿Y hacia dónde nos lleva ese virus? A la muerte. ¿Cuántas personas en este mundo quedan lisiadas por accidentes de tránsito? ¿Cuántas? Muchas. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué han hecho las personas que en la gran mayoría dejan a las personas en un accidente de tránsito? Han estado tomando. Es increíble que para un partido de la selección Colombia en este país hayan tenido que poner la ley seca. De otra cosa estoy de acuerdo. Pero qué increíble. Porque los mismos del mismo país, que además están felices, se matan entre sí. Sí. ¿Cómo les parece eso? Pueden cometer homicidio porque ellos están alicorados. El pecado lleva a esa condición. Tu cuerpo no responde porque tu cuerpo está bajo el pecado. Y tu mente. Miren lo que le dice el Señor Jesús a estos escribas. Les dice, ¿por qué piensan bien? Mal. ¿Piensa mal dónde? ¿En su mente? No, en sus corazones.
¿Cuántos malos pensamientos que nos hacen ser esclavos de esos malos pensamientos? ¿Cuántas personas? ¿Saben una cosa? El 65% de las páginas que hay en internet son de pornografía. Pero eso no es el problema. El problema es que el 85% de las consultas que se hacen en páginas de internet son para pornografía. Y adivinen qué crea eso en la mente de nuestros jóvenes. Adicción, así es. Y cada vez que entran en una página, entran a ver pornografía, son adictos mentales. ¿Cuántos se han suicidado? ¿Han visto los muchachos que en Estados Unidos han entrado en un colegio con un fusil y matan a otros muchachos? Luego cuando les hacen las preguntas yo lo vi en internet, a mí me lo dijo en la página no sé qué de la tabla Ouija. Que hay tabla Ouija en internet también. Todo eso me cae, muy bueno. Increíble, ¿no? Pero eso es, el pecado nos lleva a estar esclavos. Ahora, el Señor Jesús quiere que nosotros seamos libres. Y eso es lo que Él enseña aquí. Él enseña al paralítico y le dijo, ¿sabe cuál es la única manera en la que puedes salir de tu pecado? De eso que te tiene esclavo física y mentalmente. La fe. La fe. No tienes que hacer nada, no tienes que ser bueno, no tienes que ser el superhombre, el que hace buenas obras todo el tiempo. El paralítico, ¿qué podía hacer? Nada. Estaba, ¿dónde? ¿Dónde estaba? En una cama. ¿La cama la llevaba él? No, se la llevaban y lo llevaban a él dentro de la cama porque él no podía hacer nada. Nada para ganarse la salvación. No podía hacer nada. No podía librarse de ese pecado. No podía. Pero solamente este hombre, lo único que tenía que hacer, y lo único que hicieron sus amigos, es creer en Cristo. Cuando este Señor Jesús estaba allá en esa casa donde no se podía entrar, ellos creyeron que Cristo podía salvarlos de sus pecados. Solamente creyeron. ¿Quiénes no lo creyeron? Los escribas, los que conocían la ley, los religiosos. Pero un hombre paralítico, lo creyó. Y por creerlo, simplemente se levantó, agarró su cama y se fue. Solo por creerlo. La fe. La fe es la que nos da la salvación de esta esclavitud. De la esclavitud del pecado, solamente la fe nos da esa salvación. Ahora, fíjense bien, dice, para que ustedes sepan que Jesús tiene potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? Autoridad, poder, ¿ok? ¿A qué atributo de Dios? ¿A qué atributo de Dios enfoca la autoridad? Soberanía. O sea que Jesús es soberano sobre los pecados. Jesús es soberano sobre los pecados porque, como dice en el Antiguo Testamento, y ellos sabían muy bien, es que Jesús es Dios. Él tiene el poder para perdonar los pecados. Pero cuando Jesús bajó a la tierra, hizo algo mucho más grande todavía. Dice el versículo 8: la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado. ¿Quién había dado? Dios había dado ¿qué? Tal potestad a los hombres. ¿Cuál potestad le dio a los hombres? ¿Ah? Todos quedamos como ¿perdonar pecados? ¿Perdonar pecados? Claro. Eso es lo que dice ahí. Dios le dio la potestad a los hombres de perdonar pecados. Pregunta: ¿contra quién había pecado? Dígame, ¿contra quién había pecado este paralítico? Contra Dios.
Por eso Jesús dice, tus pecados te son perdonados. O sea que ahora Dios le da al hombre la potestad de que cuando alguien peca contra él, el hombre pueda decir, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue la potestad que Dios le dio al hombre? La potestad de perdonar. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces habíamos leído eso? ¿Cuántas veces habíamos pasado por esa pequeña frasecita de que Dios nos había dado esa potestad? Ojo, yo no puedo decir los pecados que tú le has hecho a Dios te los he perdonado, porque tú no eres Dios. Pero lo que sí puedes hacer es que si alguien comete un pecado contra ti, tú puedes decir, yo te perdono. Esa potestad fue la que le fue dada a los hombres. Ahora, yo quiero que entendamos muy bien por qué Jesús quería que entendiéramos eso con respecto a la libertad del pecado. Es que si no aprendemos a perdonar, a sufrir el perdón de lo que otro me haya hecho a mí, yo jamás voy a aprender la desgracia que es pecado. Suena palabra, ¿cierto? Hace unos días hubo un juicio, y no me acuerdo dónde, pero resulta que el juicio era un hombre que había violado a una niña, digamos, porque tenía como 16, 17 años. Había violado a una niña y luego la había matado. Entonces lo llevan delante del juez y entra la mamá de la niña. Va hasta donde está el reo y lo abraza y no le dice nada. ¿Alguien vio esa noticia? No hay noticia. Pero eso fue real. Y está la foto de la señora abrazando al muchacho. Adivinen qué pasó en el corazón de ese muchacho. Adivinen qué hizo él. Se puso a llorar como un bebé. ¿Saben por qué lloró? Porque entendió lo que había hecho. ¿Cuántas veces vemos juicios donde las personas lo único que dicen es, no, yo no soy culpable? O dicen, sí soy culpable porque quiero casa por cárcel. No entienden lo que han hecho. Eso es el pecado. Eso hace el pecado. Tu mente queda obnubilada. No puedes entenderlo. Solo aquel que aprende a perdonar puede mostrar al otro la gravedad del pecado. Pero eso solamente puede salir cuando yo entiendo cuán pecador soy. Esa señora no le da un abrazo simplemente porque sí. Eso sale porque ella sabe que ella también ha hecho y ha cometido cosas que son dignas de estar como rey. Pero también sabe que el juez de jueces la ha perdonado en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros sabemos. Si queremos huir, tener la libertad de la vida pecaminosa, necesitamos primero creerle a Jesús y después aprender a perdonar. No importa cuán grande sea el pecado, jamás será tan grande como el que nosotros hemos hecho a Dios. ¿Escucharon? No importa cuán grande sea el pecado que a ti te hayan hecho, nunca será tan grande como el que nosotros hemos hecho a nuestro Dios. Segunda, vamos a la segunda vida de la cual Jesús nos libertó. Pasando Jesús de allí, vio a un
un hombre llamado Mateo, el mismo que escribió esto. Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Ahí decía diablo. Tributos públicos, diablo. Y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo? Y se levantó y le siguió. Pero ¿saben qué me gustó más? En otro evangelio, de Lucas, dice, y se levantó, dejándolo todo, y le siguió. Estaba ahí, ¿se puede imaginar eso? Llega el Señor Jesús a la diaca, ahí están las señoras en la ¿cómo se llama? En la ventanilla. Señor, ¿qué quieren? No, sígueme. ¿Ah? Este hombre va, se levanta, sale y lo sigue. ¿Qué se requiere para que alguien haga algo como eso? Fe, exactamente, eso es lo que se requiere. Porque eso significa dejar de ganar la plata que estoy ganando. Ellos recaudaban plata para los romanos. Ganaban muy buen dinero. Tenían casa. No sé si tenían carro, pero por lo menos tenían criados. Eran personas con mucho dinero. Y cuando Jesús le dice, déjalo y vente, vámonos. Ok, pasó eso. Y aconteció, versículo 10, que estando él sentado a la mesa en la casa, y esa es la casa de Mateo, en otro versículo dice que Mateo dio una fiesta en su casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, no a Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Hay una segunda vida de la cual nosotros éramos unos esclavos. La vida del prejuicio. Y bien prejuiciosos que somos, o que éramos. Teníamos prejuicios por todo. Y les voy a decir en qué se basan los prejuicios. Bueno, no les voy a decir. Ahí dice, la primera cosa, eso es lo que tengo. Somos prejuiciosos por lo que tenemos. Somos prejuiciosos por lo que tenemos. Este Mateo era prejuicioso por lo que tenía. Miraba a los que no tenían por encima y a los que tenían con envidia. ¿Y cómo lo miraban a él los judíos? Con desprecio. Ya viene el cobrador de impuestos, ya viene la DIAN, ya viene a quitarnos el dinero. Prejuicio. Estas personas eran odiadas entre el pueblo de Israel, porque había prejuicio contra ellos. Así que ellos también odiaban a los demás, porque también eran prejuiciosos. ¿Saben? Lo que uno tiene lo hace prejuicioso contra los demás. Estamos en la iglesia y nosotros tenemos tantas libertades, tenemos tanto amor entre nosotros, somos tan espirituales que nos volvemos prejuiciosos de lo espirituales que somos. Entonces, si entra un gay, empezamos. ¿Ya viste, no? Sobre todo ustedes, señoras, que tienen un ojo
digo, se depilan las cejas. Se puso un piercing. Está tatuado. Son prejuiciosos. Y entran con, ¿cómo se llama? ¿Cierto? Con una cresta de, ¿recuerdas? Punk. Y él empieza a... Nosotros mismos, nosotros a quienes nos quieren dar libertad, no, a quienes Dios nos dio la libertad de andar con prejuicios con la gente, somos prejuiciosos y prejuiciamos por lo que tenemos, por cómo nos vestimos, por lo que andamos, por la manera en que estamos viviendo en el sitio en el que vivimos. Somos prejuiciosos. Peor, somos también prejuiciosos por la segunda parte, por el qué dirán. Entonces es que si yo no me visto así, no soy. Si yo no tengo esto, no soy. Y si la gente dice que yo soy esto, no, es así, no me lo voy a dejar pasar. A ver, me dijeron que soy feo. ¿Saben que yo tengo una nariz que tiene una bola en toda la punta cero? En mi tierra, a eso le dicen topodoroco. Topodoroco. Entonces me dicen, la niña topodoroco. Y realmente yo pensaba que era así. No, y sí es verdad, pero digo que yo pensaba que eso estaba mal. Porque me decían la niña topodoroco. ¿Saben? Hasta cuando yo estaba trabajando, yo pensé en algún momento, porque las muchachas que trabajaban conmigo en el centro donde yo trabajaba, me dijeron, hazte la rinoplastia. Yo pensé, sí, voy a hacerme la rinoplastia. Gracias a Dios, Cristo me conoció antes. No, oye, estas cosas como tener nariz de topodoroco hacen que yo sea Luis Carlos, diferente a Camila, diferente a Franci, diferente a cada una de las personas, porque Jesús, a Dios, le plació hacernos a todos diferentes unos de otros. Somos preciosamente diferentes los unos de los otros. Eso le plació a Dios. Y nosotros vivimos del qué dirán. Si voy a la iglesia, si no voy a la iglesia, si hago esto, si no me pongo aquello. Oye, deja que hablen lo que les dé la gana. Deja que sean como estos fariseos que decían, ¿por qué come vuestro maestro como publicanos y pecadores? Nosotros que somos tan justos, no comemos por ellos. ¿Cuántas veces me han preguntado, pastor, es bueno que pueda ir a fiestas? Claro que es bueno que vayas a fiestas. ¿Dónde estaba Jesús? En una fiesta donde Mateo. No tiene nada de malo. Lo malo es no ver lo que pasa en la fiesta. Eso es lo malo. Tú puedes ir al sitio que tú quieras. Dios nos dio esa libertad. Pero lo que debemos tener en cuenta es por qué tenemos esa libertad y para qué la tenemos. Miren bien por qué razón el Señor Jesús dice que tenemos eso. Miren bien, el versículo 12. La primera cosa es, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién sí tiene necesidad? Nosotros necesitamos aprender a ir a donde los que están muertos en sus delitos y pecados, tal cual como nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay que ir. Jesús se unía con estas personas, con los pecadores, con los otros publicanos, con las prostitutas, con todo el mundo. A todos les hablaba. ¿Recuerdan la prostituta a la que iban a apedrear? ¿Recuerdan? No sé si era María, pero en todo caso le iban a apedrear. ¿Y él qué fue lo que le dijo? Le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, ¿cuántos tiraron piedra? ¿Qué le dijo el Señor Jesús?
Podemos ir a aquí no son las favelas, ¿no? Porque estaba pensando en las comunas, ¿ok? Que allá hay asesinos, ¿sí? Ellos también requieren del evangelio. ¿Hay que ir a los prostíbulos? Sí, también. Hay ministerios para ir a los prostíbulos. ¿Por qué? Ellas requieren del evangelio. Muchas han salido. Muchas han salido. Todos necesitan. Pero si nosotros no vemos la necesidad del otro y pasamos pensando únicamente en nosotros, jamás vamos a ir. Jamás vamos a ir. La primera cosa que el Señor Jesús le quería enseñar a sus discípulos es: hay personas que tienen necesidad. Pero la segunda cosa que les quiere enseñar es: lo que ustedes necesitan tener es misericordia. Vayan y aprendan. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando vemos personas y nosotros miramos desde el punto de vista de los prejuicios, empezamos a hacer que las otras personas vivan conforme a lo que yo creo que deben vivir. Conforme a lo que yo creo que deben vivir. Y yo establezco reglas para las otras personas. Tú tienes que hacer eso. Quítate aquello. No hagas esto. Ponte esto. Esto es lo mío. No, señor. Eso es indecente. Mire que. Oye, un momento. No. ¿Dónde quedó la misericordia? Si las personas, escúcheme bien, si las personas no pueden entender el amor de Dios que libera de la vida de prejuicio, la persona jamás va a cambiar. Tú puedes decirle a una persona: quítate el piercing, y la persona puede que te obedezca, pero en su corazón el piercing está grabado. Puedes decirle lo que quieras, pero si su corazón no es libertado, jamás estará libre de lo que lo ata. Nosotros no estamos en la iglesia y no estamos en este mundo para ser los que dictan las reglas. Para eso hay un Señor, que es Cristo. Muy bien. Pero nada más responde hermano Leonardo. Solamente hay un Señor que se llama Cristo. Ok, no nosotros. No dictamos las reglas. Él las dice. Pero ni siquiera Él las obliga. ¿Recuerdan la semana pasada? Él estaba allá, libera al muchacho de ¿cómo que se llama? De los demonios. Y unos que decidieron. Los vecinos que decidieron. Lo despreciaron, ¿recuerdan? Vete de nuestros contornos. Pero uno dijo: yo quiero seguirte. Yo quiero seguirte. ¿Vale la pena por ese uno haber pasado hasta Gadara? Sí, valió la pena. Vale la pena. Vale la pena si es que se cambia el corazón de la persona. Y por eso es que Jesús hace el llamado. Yo he venido a llamar a los pecadores, a los que saben que tienen problemas en su corazón, a los que son pecadores, a los que hacen lo que no deben hacer, a los que piensan lo que no deben pensar. A ellos es a los que Jesús ha llamado para que se arrepientan y vengan a una vida de libertad. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Somos libres de esos prejuicios. No tenemos que estar pensando en lo que yo tengo, no tengo que estar siendo esclavo de eso, ni tampoco de lo que piensan las personas. Yo soy libre. Soy libre porque Jesús me libertó, porque en algún momento de mi vida yo tuve que decir: yo me arrepiento de que esos sean mis dioses, y yo quiero que tú seas mi Dios, y yo te sigo. ¿Alguien más ha hecho eso aquí? Si alguien más ha hecho eso aquí, entonces es libre. Libre de ser prejuicioso. Ahora hay una tercera forma de vida de la cual Dios nos hace libres. Dice el versículo 14: entonces vinieron a él los discípulos de Juan
Escuchen, ¿quiénes vinieron? Los discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué nosotros, los discípulos de Juan, los de este lado, y los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido viejo y se hace peor la rotura que tenía. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero lo que sí hacen es echar el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hay una tercera vida de la cual Dios nos ha librado, y es la vida de estos que son como los fariseos, de la vida religiosa, de vivir en forma religiosa. Es una vida absolutamente esclavizante. Vivir en una religión es esclavizante. Hay dos cosas que el Señor muestra aquí. La primera, miren, nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces. Nosotros y los fariseos seguimos las tradiciones de nuestra religión. Ustedes no hacen eso. Miren bien, todas las religiones tienen tradiciones que deben seguir. Deben. Si no las sigues, eso es pecado mortal. Todas las religiones. En el hinduismo, en el cristianismo, en el catolicismo, en todos los ismos, hasta en el egoísmo, existen reglas. Tú mismo te pones reglas. Es que así lo he hecho yo toda mi vida. Así me lo enseñó mi abuela, así me lo enseñó mi mamá y así lo hago. Punto. Todas las religiones tienen reglas. Y la gente tiene que seguirla para ser de esa religión. Las tradiciones y las huecas sutilezas que el mundo enseña no tienen cabida en el reino de los cielos. Jesús nos ha libertado de esas tradiciones. Nosotros no tenemos que vivir bajo las reglas. No tenemos. No tenemos. Ustedes se dieron cuenta que Jesús estuviera diciéndole a los de Gadara: oiga, pero miren, no sean así, acabo de sacarle el demonio a este muchacho. Ay, por favor, o sea, créanme, sí. No escucho a Jesús diciendo eso. Simplemente, vete de nuestro contorno. Se montó en la barca y chao, pecado, me voy. Eso fue lo que sucedió. No es por fuerza, es por amor. Hacemos las cosas para Jesús porque lo amamos, porque es nuestro Señor, porque es nuestro Salvador, porque Él dio su vida por nosotros, porque es nuestro hermano mayor, porque Él es la cabeza de la iglesia, porque nos ama. Simple. Lo hacemos y amamos y hacemos lo que hacemos porque Él nos ama. Lo ha demostrado una y otra vez en nuestra vida. ¿O no han sentido nunca a Dios? Si nos ama, por eso es que nosotros hacemos eso. Porque nos ama. ¿Qué cosa nos pediría alguien que nos ama que nos hiciera daño? Ninguna. Entonces hacemos las cosas porque amamos a Cristo. No porque nos toca, no porque la tradición diga. ¿Saben cuál es el otro defecto de las religiones? Las comparaciones. Los de ustedes no ayudan,
Oiga, Carlos, ¿y en su iglesia no hay una? No. Hijo, su iglesia sí está mal. ¿Y qué hermano, usted no hay una? No. ¿Verdad? Oiga, no tenemos que compararnos con nadie. Lo más grave en las religiones es eso de las comparaciones. Es que nosotros hacemos esto y ustedes no lo hacen. Háganlo como nosotros para que vean cómo es que es. ¿Cierto o no es cierto? Incluso entre nosotros mismos como cristianos, muchas veces estamos mirando vamos a otra iglesia y empezamos a pensar allá adentro. No la segunda iglesia nuestra. Si la iglesia nuestra sí tiene la sala de doctrina. No, es que aquí sí esa alabanza que tiene acá. Himnos. Oiga, nosotros no somos nadie para juzgar nada. Aquí solamente hay un solo juez y un solo Señor. No nosotros, es el Señor. Mientras nosotros estemos pendientes de lo que Jesús dice, hágale pues. Pero si los demás no lo hacen, oiga, no tenemos ninguna potestad para estar juzgando a nadie. Ahora, lo que el Señor sí dice es que primero que todo, el esposo está con ellos. Nosotros tenemos libertad de ese pecado de la religión, porque nosotros no tenemos ninguna religión. Cuando a mí me dicen perteneces a la religión cristiana, yo le digo, lo siento, yo no pertenezco a ninguna religión cristiana. Yo soy cristiano. Yo soy un seguidor de Cristo. Yo tengo una relación con el Señor Jesucristo. Yo tengo una dependencia de Él. Yo soy su siervo, Él es mi Señor. Yo soy el Hijo del Padre Santísimo, del Padre Altísimo. Yo tengo esa relación. Religión no tengo. ¿A qué religión pertenece? No tengo ninguna religión. Tengo una relación. Es el esposo de la iglesia. De eso es lo que está hablando. Es una relación. Si tú quieres escapar de esa religiosidad, de esos ritualismos, necesitas entender que no hay tal religión. Ahí es una relación con Dios. Ahora, esa relación me lleva, ahora sí, a tener una vida diferente, una vida espiritual diferente. No porque yo sea mejor, sino porque Dios colocó su espíritu en mí. Y al colocar su espíritu en mí, me hizo una nueva criatura. Soy un remiendo de paño nuevo, soy un vino nuevo. ¿Me entienden? Ahora, este remiendo de paño nuevo, este vino nuevo, si yo lo dejo en la forma en que yo vivía antes, ¿puede ser? No puede ser. Yo no puedo decir que soy un cristiano y a la vez seguir siendo promiscuo. No, porque no está de acuerdo con quien soy yo ahora. No puedo decir que yo soy cristiano y seguir siendo un borracho. No puedo. No puede ser. Yo no puedo ser alguien y vivir de una manera diferente a quien yo soy. No puede ser. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Ahora, lo que sí puede ser es que yo tome el vino nuevo, el nuevo hombre que soy, y ahora cambie mi vida a vivir de una manera diferente, a vivir de la manera en que es el nuevo hombre. En ese momento, ambas cosas se conservan juntamente. ¿Ok? Eso debe venir de adentro. Yo no puedo colocar a una persona y hacerla nueva. Dios lo hace, y cuando lo hace, le da la fuerza para vivir diferente. No nosotros, es Dios. La vida abundante a la cual el Señor nos llama puede tener estas tres frases
que me maté la cabeza buscándolas, sinceramente. Primera, solo cuando sufrimos, escuchen bien, cuando sufrimos el costo de perdonar, cuando lo hemos sentido, lo que cuesta perdonar a alguien, es cuando comprendemos la gravedad del pecado nuestro. Filosófico, ¿sí? Solo cuando dejamos de mirar hacia nosotros mismos, valoramos la salvación de los otros. Cuando yo dejo de ser el centro, yo puedo mirar a los otros. Y solo cuando vivimos con Cristo, con Él, al lado de Él, pendiente de Él, solamente así vamos a dejar de ser religiosos. Mientras tanto, vamos a vivir una religión. No importa si estamos en este templo, o en el templo de los mormones, o en el templo de allá más adelante, o en la casa de doña Juanita, o en el templo de la catedral de la catedral prima. No importa dónde estemos, mientras no tengamos una relación real con Cristo, vamos a seguir teniendo una religión. Vamos a vivir esclavizados a una religión. ¿Estamos? Dios nos dio la posibilidad de vivir libres de esas tres clases de vida que antes teníamos: de la vida pecaminosa, de la vida prejuiciosa y de la vida religiosa. Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué, siendo libres, porque Dios nos libertó ya, ¿cierto? ¿A alguien más ha libertado Dios aquí? ¿Dios nos ha libertado? Ok. ¿Por qué, si somos libres, no vivimos esa libertad? ¿Por qué no disfrutamos de vivir libres del qué dirán? ¿Por qué no disfrutamos de vivir libres del pecado? ¿Por qué no disfrutamos de vivir libres de las reglas religiosas? La respuesta está en el corazón de cada uno. Así que cada uno va a tener que revisar por qué razón no vivimos libres. Señor, te damos muchísimas gracias por lo que nos enseñas hoy. Gracias por la bendición de tener la libertad de los hijos de Dios. Pero, Señor, esto nos fuerza a pensar en que hay muchas personas que se encuentran maniatadas, esclavas de esas tres clases de vida que antes nos esclavizaban a nosotros. Por esa razón, Señor, nosotros te pedimos hoy que toques nuestros corazones con la misericordia con la que tú, Señor, nos has dado, para que, mirando a aquellos que no tienen, en vez de juzgarnos, los busquemos, castigamos, los amemos y los entregamos a tu Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado esta oportunidad. En el nombre de Cristo.